Bien, siempre cuando llegamos al último capítulo de una carta, de una epístola o de un libro de la Biblia en general, es bueno recapitular para enfocarnos y ver el por qué termina así, ¿no? Necesitamos saber también y recordar el por qué comenzó así. Han pasado muchas semanas y hay semanas en las que no hemos podido tener el estudio. Entonces es bueno siempre recapitular para tener el enfoque y también comprender el autor qué es lo que estaba tratando de decir en el contexto, ¿no? Entonces, lógicamente vamos luego a llevar una aplicación práctica, ¿no? ¿En qué consta esta carta? Era una carta escrita por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, a quien lo llama Timoteo, se llama Timoteo, ¿no? Quien ya estaba cumpliendo un rol de joven pastor en una iglesia, no sé si más complicada que Jesús Salvador, pero era una iglesia complicada. Eso lo digo a modo de broma, ya no, pero la iglesia de Éfeso era para el tiempo en el que Timoteo fue a pastorear. Fue una iglesia, lógicamente, que comenzó con el ministerio de Pablo, ¿no? Pero ante una necesidad, a pesar de que había un liderazgo establecido y dejado por Pablo, había un grupo de ancianos, tal como lo menciona el libro de Hechos, ¿no? A quien Pablo de primera mano los había encarecidamente les había pedido, ¿no? Que velen por la sana doctrina y todo lo demás. A pesar de eso, vemos que años después, no estamos hablando de cientos, sino años después nada más, Pablo estaba todavía vivo y vemos que ya se había introducido de alguna manera esa falsa enseñanza, ya había conflictos con las viudas, con las mujeres, siempre las mujeres, no, pero vemos de que varones también que habían introducido una falsa enseñanza, una mala interpretación del Génesis, comenzaron a hablar de la comida, el matrimonio y posturas así, pero que nos desviaban o desviaban a los hermanos de lo que realmente era la verdadera piedad. Entonces, eso está ocurriendo. Y Timoteo ahora como joven pastor, recién estrenado, por así decirlo, es enviado a lidiar con cada una de esas situaciones. ¿Te imaginas? En algún momento, imagínate estar en la situación de Timoteo, ¿no? Si en algún momento quizás el Señor te va a llamar a asumir un ministerio, no necesariamente quizás pastorear una iglesia, pero sí estar no me gusta la palabra liderando, pero sirviendo como encargado de algún ministerio, sea alabanza, sea niños, sea jóvenes, sea matrimonios, sea evangelismo, sea misiones, o sea una iglesia, recuerda, siempre va a haber dificultades, siempre. O sea, no hay ministerio ni iglesia ideal. Estamos hablando de la iglesia en sus primeros años y vemos que había problemas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la iglesia está conformado por seres humanos, convertidos a Cristo ciertamente, pero aún así está en ese proceso de santificación, está siendo tratado por la palabra de Dios y siempre va a haber hermanos mayores en la fe y hermanos bebés espirituales, ¿no? Entonces, y ahí ambos son necesarios unos para el otro. Así como es necesario un hermano mayor en la fe, un hermano maduro, también es necesario un hermano bebé, un creyente bebé, porque de pronto cómo pulen entonces nuestro carácter, cómo pulen el carácter de quien cree que ya está maduro en las cosas del Señor, y no me refiero a conocimiento, ¿no? Sino a todo el conocimiento que ha adquirido, pero ahora lo tiene que poner en práctica. ¿Cómo pule el Señor? Va a poner de alguna manera personas que nos van a querer o que van a querer de alguna manera alterar tu paciencia, quizás. Y el Señor te va a demandar sabiduría, ¿no? Discernimiento. Pero al mismo tiempo tenemos que también a veces en algún momento confrontar, como le tocó a Timoteo, ¿no? Va a tener que confrontar y hoy va a citar un texto que cuando lo veamos en el capítulo 6 va a decir, con esos no te juntes, y ahí llega, entonces vemos que hay todo tipo de problemas, hay problemas que podemos sobrellevar y edificar desde adentro, pero hay problemas que hay que sacarlo, me dejo entender. Y Pablo en algún momento, incluso en otra de sus cartas, si no me equivoco, a los Corintios creo dijo, ¿no? Entréguenselo a Satanás, dijo, ya ahí fue mucho más duro, ¿no? Porque el problema era mayor, o sea, es como arranchar la mala hierba, por así decirlo, ¿no? Entonces, bien, pero nosotros 2000 años después estamos expuestos al mismo tipo de problemas, quizás no en formas, pero sí
con el mismo principio, ¿no? Entonces, Pablo en el capítulo 1, ¿qué es lo que ha hecho con Timoteo? Le da instrucciones básicamente doctrinales, ¿no? ¿Por qué? Porque se había introducido una doctrina diferente a la doctrina, a la sana doctrina, tal con las palabras de Pablo, ¿no? Una doctrina diferente que estaba causando caos, confusión, eh, no solo caos y confusión, sino que estaba arrastrando a los hermanos justamente hacia esta doctrina de demonios, que en algún momento también lo ha mencionado Pablo, ¿no? O también estaba causando la falta de autoridad, ¿no? El no reconocer la autoridad puesta por Dios. Por ejemplo, en ese capítulo es que de pronto vamos a ver que Pablo va a confrontar a estos falsos maestros y le va a decir a Timoteo, párate bien, ¿no? Entonces confronta eso, ¿no? Entonces, capítulo 2 va a dar instrucciones en cuanto a la iglesia, ¿no? Y le va a decir que la iglesia debe dedicarse a lo que ha sido llamado a hacer, ¿no? Una de las cosas que ha llamado a hacer es, dice, a orar con manos santas, ¿no? Por todos los hombres, ¿no? Para que, y de ahí menciona todo tipo de hombres, ¿para qué? Para que ellos también sean salvos. Porque lo que la falsa doctrina, la doctrina errada, que definitivamente su fuente es Satanás, como lo dice Pablo, o doctrina de demonios, no necesariamente va a decir, mire, esta es doctrina de demonios, aléjense de Jesucristo, no crean en Él, no se va a presentar de esa manera. Se va a presentar como un pseudo cristianismo. Y lo que va a hacer como objetivo final es de que la iglesia deje de ejercer las funciones a las cuales ha sido llamado a hacer, a orar por los demás, a presentar el Evangelio de Cristo, y la iglesia se comience a ocupar de otras cosas, quizás más polémicas a lo mejor, de otras cosas que quizás que trae más debate quizás, o de otras cosas más cómodas a lo mejor, o simplemente se vea distorsionado por algún tipo un tipo de sistema de religión, ¿no? Como tema de comida y todo eso. Vemos hoy en día que existe ese tipo de iglesias, entre comillas, que de pronto su prioridad es hacer cualquier otra cosa menos que las personas vengan a Cristo. ¿Me dejo entender? Cuya prioridad muchas veces es sobresalir como iglesia, como denominación, pero no que las personas vengan a Cristo. Cuando la iglesia ha sido dejado, y Pablo lo usa, en las palabras de Pablo dice, como columna y baluarte de qué? De la verdad. Esta verdad que Jesucristo personificó. La iglesia es esa columna que debe demostrar a Cristo, en todo sentido, en todo sentido. Y esa es la sana doctrina reflejado en una vida de devoción, en una vida de piedad. Y de eso también he hablado, ¿no? Del gran misterio de la piedad, que es tener el sentir que tuvo Cristo y que debemos de vivir así. Entonces, tanto es así que Pablo va en el capítulo 2 va a decir que calle cierto grupo de mujeres, por cierto, no es que las mujeres tienen que estar mudas, porque las mujeres también son parte de esta columna de la verdad que es la iglesia, sino que Pablo en el contexto que estamos viendo, estas mujeres eran mujeres influencers, ¿no? Que habían convertido la iglesia en un desfile de modas con ropas ostentosas y sobre todo que estaban enseñando esas falsas enseñanzas. Y en ese contexto es que Pablo dice que callen las mujeres. Pero lógicamente la Biblia nos muestra, el mismo Pablo nos muestra, nos menciona nombres de mujeres que estuvieron al servicio del Señor. Febe, eh, Priscila, la misma abuela de Timoteo. Entonces, la Biblia no tiene nada en contra de las mujeres, muy por lo contrario. Pero en el contexto, estas mujeres que estaban divulgando estas falsas enseñanzas, Pablo dijo que callen, pon orden, Timoteo. ¿Correcto? Capítulo 3 nos habló básicamente de los requisitos para este liderazgo sano conforme al Señor, ¿no? Para este liderazgo sano en el sentido, y no nos va a hablar tanto de capacidades, de intelecto, que conozcan teología, que es importante, pero el Señor es quien capacita. El Señor dice, al que llama lo va a capacitar.
El Señor es el que levanta pastores, maestros, evangelistas, todo lo demás. De tal manera que cuando habla de los requisitos de los líderes, básicamente va a hablar de requisitos que debe de cumplir o que debe de seguir, veámoslo así, no tanto cumplir, porque tal vez de pronto hacemos una lista y vemos que no cumplimos, ¿no? Y nos podemos sentir mal. Pero básicamente va a ser una lista de requisitos que hablan del carácter de un creyente, de un cristiano. Cuando dice, por ejemplo, marido de una sola mujer, pregunto, ¿solo el líder es llamado a ser marido de una sola mujer? No, todo creyente. Cuando dice que gobierne bien su casa, la pregunta es, ¿solo el varón es llamado, o digo, el pastor es llamado a gobernar bien su casa? No todos, todo cristiano es llamado a eso. Y también dentro de esos, con esos mismos requisitos, similares requisitos, habla de quién? De los diáconos que venían a ser una especie de asistentes en la administración de la iglesia, ¿no? Servidores. Y a ambos los está poniendo en el mismo grado de importancia. Y que ambos necesitan tener un carácter conforme al del Señor, ¿no? Entonces, es interesante porque Pablo corrige cosas, pero también al mismo tiempo pone ese peso a cómo es que se debe de conducir el liderazgo dentro de la iglesia. Capítulo 4 trató sobre problemas específicos, justamente va a ahondar un poco más sobre estos falsos maestros, ¿no? Que justamente ahí se hablaban sobre, estaban prohibiendo el matrimonio, estaban prohibiendo el consumo de ciertas comidas y todo eso, y Pablo nuevamente va a decir, estos no entienden, o sea, incluso Pablo va a usar palabras como que ignorando, ¿no? O sea, ignorando lo que realmente dice Dios. Se han creído doctores de la ley, pero están haciendo un malo uso de esta ley porque trae confusión, ¿no? Entonces, porque Pablo de ahí nos va a decir que si la ley es usada legítimamente, va a ser de bendición. Pero estos hombres estaban prácticamente distorsionando la verdad, ¿no? Y se estaban yendo por la tangente, como se dice, ¿no? Hablando de que el matrimonio no era, o ya no era correcto, o no deberían de casarse, deberían practicar la abstinencia, y que ciertas comidas no deberían comerse. Pablo aclara todo eso, ¿no? Entonces, capítulo 5, ¿de qué trató? Trató sobre cómo es que la iglesia debe de atender, básicamente veo ahí cómo la iglesia debe atender a ciertos grupos de personas, ¿no? Habló sobre cómo la iglesia tiene que ser sabia, tiene que tener ese discernimiento para ver por las necesidades de las viudas, ¿se acuerda? Y que viuda no era solo el hecho de decir mi esposo murió, sino la viuda tenía que tener ciertas características adicionales, ¿no? Que realmente esté atravesando por necesidad. O si no, que si tiene familia que puede hacerse cargo de ella, que lo hagan como cristianos si estaban dentro de la iglesia, ¿no? No tenían por qué agravar a la iglesia. Pero ciertamente Pablo también exhorta a que se vea realmente por las personas que están pasando necesidad. Va a hablar también de cómo es que se debe de tener por doble honor, dice, ¿no? Doble honra a los líderes, ¿no? Y habla también de cómo incluso Timoteo debe de ministrar a los ancianos mayores en edad y a los jóvenes, ¿no? Como es que el mismo Timoteo tiene que saber cómo canalizar su exhortación hacia ellos, ¿no? No para golpear, ¿no? O sea, sino para edificar, para exhortar. ¿Cuán importante es eso? Me gustaría hacer un pequeño paréntesis en eso. Cuán importante es que cuando en algún momento nos toque corregir ciertas actitudes, acciones de algún hermano en la fe, porque lo va a haber, no necesitas todavía ser un líder para que tú puedas corregir eso, ¿no? Recuerda, o sea, tú puedes hablar con tu hermano, ¿no? Para eso está. Si el Señor te muestra alguna deficiencia, alguna característica, alguna mala actitud en tu prójimo, tú eres llamado no a golpearlo con la palabra, no a dejarlo ahí hundido y tirado en el piso y así te quería ver, no, pero somos llamados a qué? A ministrar. Pero para ministrar hay dos cosas que el Señor Jesucristo cuando vino dice que él, el Evangelio de Juan, si no me equivoco, lo dice que el verbo se hizo carne, ¿se acuerda? Y cuando dice que el verbo se hizo carne, dice que lleno de gracia y verdad. Esas dos palabritas son muy interesantes porque son muestras o son evidencias, son pa par no parte, ¿no? Sino forman el carácter de Cristo, el carácter de Dios cuando ministra al ser humano en general y lo mismo debemos asumir nosotros. Gracia significa que no es otra cosa más que amor, amor, lleno de amor y verdad.
Debemos recordar esas dos palabras cuando de pronto vamos a ministrar la vida de alguien. No lo hagamos, es que la Biblia dice y seamos tajantes y con la palabra estemos golpeando, ¿no? Sin gracia. Pero también por gracia no callemos la verdad. Estas dos palabras son necesarias. Ciertamente a veces es necesario exhortar, mostrar a la persona su error, pero jamás lo hagamos en nuestras fuerzas, en nuestra ira, en nuestro enojo, en nuestra frustración, en nuestro cansancio, porque lo que vamos a hacer es dañar. En todo momento pidamos gracia de parte de Dios y tengamos gracia de ese hermano. Por ahí va la línea de la exhortación que dio Pablo a Timoteo también cuando se refiere a los ancianos, a los mayores de edad, a los jóvenes, ¿no? A las mujeres, a las jovencitas, ¿no? De cómo es que en todo momento tiene que haber eso, ¿no? O sea, de que tienes que entender de que lo que está siendo llamado es a edificar esas vidas, a ministrar esas vidas. Amén. Entonces, básicamente, habla de eso, ¿no? El capítulo 5 de cómo atender la necesidad de las viudas, la necesidad incluso de los mismos líderes, cómo la iglesia debe solventar de alguna manera de aquellos líderes que están de lleno en el ministerio y decíamos que eso es bíblico. Pero también en el capítulo 6, ya llegando al capítulo 6, los dos primeros versículos trata sobre otro grupo de personas más también de cómo tratar con ellos, ¿sí? Entonces, algunos incluso dicen que estos dos primeros versículos debieron haber formado parte del capítulo 5. Recordemos, pues, ¿no? Que la Biblia no fue escrito con capítulos y versículos de un principio, ¿no? Se ha organizado de cierta manera. ¿Pero por qué? Porque acá sigue hablando de cómo debe ser el trato hacia el prójimo. Ha hablado de viudas, ha hablado de ancianos, ha hablado de jóvenes, ha hablado de líderes, pero ahora va a hablar de esclavos. Vamos a leerlo, ¿sí? Ahí en nuestros lugares. Verso 1, mira lo que dice. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tenga a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y es interesante porque Pablo está asumiendo, y era parte del contexto, decía un comentarista, un estudioso en la palabra de Dios, algunos de David Cusick, ¿no? Que para aquel entonces se estima que había aproximadamente 60 millones de esclavos bajo la influencia del Imperio Romano, o sea, contabilizando todas las regiones que tenía, que era de jurisdicción, por así decirlo, del Imperio Romano, había aproximadamente 60 millones, ¿te imaginas? Dos veces el Perú, ¿no? Eran esclavos, pero estamos hablando también de toda la región de Asia Menor y parte de Europa, toda la jurisdicción del Imperio Romano, ¿no? Entonces, de tal manera que hablar de esclavo aquel entonces o de esclavitud era normal, o sea, no era mal visto bajo los estándares romanos. ¿Por qué lo digo? Porque muchos dicen, es que en la Biblia Dios avala la esclavitud, porque mira la esclavitud en los judíos, existían esclavos y todo lo demás. No sé si has escuchado eso, pero los que hemos estudiado el libro de Éxodo, hemos visto de que Dios en todo momento, ciertamente, eso era parte de la realidad, no solo de Israel, sino de todas las demás culturas, de todos los pueblos, eso era parte, es decir, estaba impregnado en la humanidad justamente a causa del pecado, ¿no? Dios más bien reivindica y da derechos a través de sus estatutos en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo. Vemos cómo que Dios reivindica al esclavo y le da derechos y salvaguarda su vida en muchos casos, ¿no? Y les da derechos, ¿no? Y es interesante, lo mismo causó el cristianismo también, cuando se va a ir expandiendo y justamente pasajes como estos también nos muestran que ciertamente no vimos a Pablo formando una ONG y marchando ante el emperador o en el imperio en contra de la esclavitud. No vemos eso, ¿no? De pronto, porque no era su enfoque, no era su misión, pero con esto tampoco podemos decir que Pablo de pronto o el cristianismo avaló la esclavitud. Ciertamente lo consideró como parte de la realidad, pero lo que va a hacer sí es, a la larga, cientos de años después, el cristianismo aportó mucho para que se acabe la esclavitud, o sea, de este mundo que estaba gobernado por personas incrédulas, ¿no? Pero ahorita era parte de la realidad de los tiempos en los que estaba viviendo la iglesia, ¿no?
¿Y qué pasaba si de pronto uno de tus esclavos se convertía al cristianismo? O el amo se convertía al cristianismo. Ahora, esclavo y amo pasaban a ser, ¿qué? Hermanos en Cristo, ¿te das cuenta? Pasaban a ser creyentes, ¿no? Ambos a congregar a la misma iglesia. Es el esclavo y el amo. Entonces, en ese sentido, el trato, ¿cómo debería de ser? Por el lado del amo, pero también por el lado del esclavo, ¿no? Entonces, Pablo dice, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, tenga a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y es interesante porque Pablo se está refiriendo a los que estaban siendo esclavos y se está refiriendo a los que estaban bajo este yugo y les está diciendo, tengan a sus amos por dignos de todo honor. No le está diciendo, ¿saben qué? Tu amo es creyente igual que tú, por lo tanto ya no le obedezcas, ¿no? Me dejó entender. No le está diciendo eso. O rebélate contra tu amo, porque mira, tú eres ahora libre en Cristo, ¿no? No está sacando la palabra fuera de contexto. En Cristo somos libres de la esclavitud del pecado, ¿no? Pero estas personas en su contexto, en su realidad, estaban siendo esclavos de alguien más. Y Pablo no podría crear una revuelta diciendo todos los cristianos rebelen contra sus amos porque, y nos vamos, terminaban ahí muertos, ¿no? Porque bajo el imperio romano estos amos tenían un derecho de propiedad sobre sus esclavos, ¿no? Entonces vemos de que no está causando esa revuelta. Más bien Pablo está apuntando al creyente que era esclavo de alguien más. Y está apuntando a él y le está diciendo, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Pero esto tiene un sentido. Pablo tiene un propósito y esta exhortación tiene un propósito porque es que el esclavo tenía que tener por estima, por doble honor, a su amo. Dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué significa esto? Para traerlo y comprenderlo un poco más, hoy en día, imaginemos, estás chambeando. El trabajo en el que trabajas son de 12 horas, o quizás 14, para volverlo un poquito más semejante al esclavo. No somos esclavos, efectivamente, ¿no? Pero el trabajo en el que estás son 14 horas. Y tú como mundano estás ahí chambeando, pues no estás dándole duro. Y ahora te conviertes al cristianismo. Y el domingo sucedió eso. Y el día lunes vas donde tu jefe y le dice, ya fuiste, no voy a trabajar 12 horas, porque Cristo me ha hecho libre. Y eso se vuelve en algo común. ¿Qué pensarían estos jefes, ¿no? De los cristianos? Porque ellos en sus razones te están pagando por las 12 horas y tú has aceptado, porque hay mucha gente que trabaja así, ¿no? Y es la coyuntura, es parte. En Perú dice que trabajan 8 horas, los derechos entre comillas, porque en realidad muchos trabajan 10 horas, 12 horas, ¿no? Julio César, ¿cuántas horas trabajas, amigo? 12 horas, ¿no es cierto? 12 Más de horas. 12 horas. Ya, más de 12 horas. Pero es un acuerdo, no es una imposición de tu empleador, es un acuerdo entre tú y él y tú estás conforme con el pago que te dan. Quizás anhelarías trabajar menos y ganar más, como todos, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, creyente o no creyente, tú estás de acuerdo con eso, es el trabajo que te tocó asumir y estás ahí. Se convierte Julio César y va y le dice a su amo, ¿sabe qué? Ahora voy a trabajar solamente 8 horas, porque tú no puedes andar sobre mi vida porque el Señor Jesucristo es mi Señor. El amo, ¿qué es lo que va a hacer el amo? Le va a decir, bueno, Julio César, trabajamos esta semana, ya pues, ¿no? Pero trabajamos esta semana y ahí nos vemos, ¿no? Porque no puedo aceptar tus condiciones. Y viene otro cristiano y le dice lo mismo. Y viene otro cristiano y le dice lo mismo. Pregunto, ¿este jefe qué concepto va a tener de los cristianos? Ociosos. O estás renegando ahí con tu trabajo porque de pronto se te pide otra cosa. Y de pronto, y nosotros bajo la idea de que ahora somos cristianos, vamos y decimos, no, es que yo no puedo hacer eso porque soy hijo de Dios. Eh, y más allá de abrir un puente para con ese jefe, lo que estoy causando es una barrera. Luego, ¿cómo es que yo podría presentarle el evangelio a esa persona? Y como dice Pablo aquí, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Finalmente, cuando el esclavo no cumplía con su responsabilidad, o finalmente cuando nosotros como trabajadores
no cumplimos con nuestra responsabilidad que nos demanda nuestro trabajo, eso es testimonio. Finalmente, no solo van a hablar mal de nosotros, en muchas ocasiones van a hablar mal de Cristo, van a hablar mal de Dios. Con esto no estoy diciendo que, ¿sabes qué? Acepte el maltrato y todo eso. No, no, es otra lógica, ¿no? O sea, pero lo que estoy diciendo es de que no puedo cogerme de que ahora soy cristiano, por lo tanto, no, muy por lo contrario, soy llamado a guardar un testimonio frente a ellos, aun si mi jefe fuese no cristiano. Por eso dice Colosenses 3, 22 y 24, tiene este sentido también, anótalo, dice, siervos, obedeced a vuestros amos, esta palabra amos es similar, y siervos es similar, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y a todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia que Cristo es, dice el Señor a quien sirváis. Finalmente recordemos que estamos representando a Cristo. Finalmente recordemos eso, ¿no? Entonces, mis hermanos, si soy cristiano, con mayor razón soy llamado a cumplir bien mi trabajo, incluso en ese trabajo secular, porque ese es testimonio. ¿Cómo va con la puntualidad en nuestro trabajo? ¿Cómo va con el cumplimiento de acuerdos en nuestro trabajo? ¿Cómo va con el cumplimiento de entregas? Por ejemplo, nosotros laboramos con Sofía lo que viene a ser en la docencia. Y en la docencia nos ponen muchas veces fechas, nos ponen límites, nos ponen horarios, y los alumnos están ahí a las 7:45 y el docente tiene que estar a las 7:30. ¿Imaginas llegando nosotros a los 8:10 y eso frecuentemente? Testimonio entre nuestros empleadores, testimonio entre nuestros estudiantes. Y vemos que ciertos docentes llegan tarde y vemos cómo hablan de ellos. Y decimos, ups, ¿no? O sea, como que, uff, ¿no? Recordemos, a Cristo no solamente se le muestra con la Biblia, que ciertamente se le muestra a Cristo con la Biblia, pero muchas veces viviendo lo que la Biblia manda en nosotros. Puntualidad. A veces nos ponen fechas para entrega de exámenes. Entonces, cuando esto se puede volver una constante, el faltar constantemente a nuestro trabajo o en las responsabilidades que nos dan, eso no es de buen testimonio para con los de afuera. Amén. Dice, para que no blasfemen en el nombre de Dios y de la doctrina, ¿no? Entonces, las personas no siempre van a juzgarte a ti, sino muchas veces van a verte ya, los cristianos son así. Los cristianos son así. Entonces, eh, verso 2, seguimos avanzando. Dice, los que tienen a amos creyentes, qué chévere. ¿A quién le gustaría tener alguien como jefe que sea creyente? A Julio César quizás. ¿Te gustaría que tu jefe sea creyente? Claro, ¿no? Gisela, ¿te gustaría que tu jefe sea creyente? Por supuesto, ¿no? O sea, como que de pronto inconscientemente pensamos va a ser más bonito. Y como va a ser más bonito, voy a tener más libertad para relajarme, como es creyente. Pero veamos qué es lo que exhorta Pablo, dice. Y a los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Lo que está diciendo Pablo es de que el que es creyente te puede extender la mano, pero no te subas hasta los codos. El que es creyente te puede comprender. Incluso, ¿no? Jefe, permiso, pues, porque quisiera ir a la misión 41. Bien, te puede comprender, pero no abuses. No abuses y no pierdas esa noción de que es tu hermano, pero al mismo tiempo es tu jefe, es tu empleador, ¿no? Entonces, a veces se pierde eso, ¿no? Y yo he escuchado, y es triste muchas veces escuchar eso, ¿no? Dice, eh, y lo ideal es de que cristiano, empresario, dueño de un negocio, dé empleo a cristianos, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Pero a veces no quieren dar a los cristianos, dicen, porque como es cristiano va a usar de mi confianza. Prefieren darle al no cristiano, ¿me entiendes? O sea, por el patrón que se viene repitiendo muchas veces, ¿no? De no identificar los roles. Somos hermanos en Cristo, pero al mismo tiempo eres mi empleador, eres mi jefe. Entonces dice,
Si no sirvan, dice, sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, ¿no? Entonces, y termina diciendo, esto enseña y exhorta. Entonces, pero cuando dice esto enseña y exhorta, no solo se refiere a esta última enseñanza sobre los esclavos, sino todo el capítulo 5 hasta este punto. Cómo tratar y cómo la iglesia debe de ver el tema de las viudas, el tema de los jóvenes, de los adultos, de los líderes, de los esclavos. Esto es cristianismo práctico, en el tú a tú, en el día a día. No necesariamente es un cristianismo de púlpito, sino día a día. En otras palabras, es cómo te estás comportando. O quizás podríamos llegar a pensar, mi jefe es mi hermano, somos iguales, entonces, como somos iguales en Cristo, es más, quizás yo soy su líder, o gracias a mí se convirtió. Eso no significa que de pronto por eso voy a tener más derechos en el trabajo, ¿no? O puedo abusar de su confianza, ¿te imaginas? Tengo un amigo que es cristiano, pastor de iglesia, mi amigo, pastor Sergio, pues algunos deben de conocer, en la iglesia, Gamaliel, en el colegio donde nosotros trabajamos. Entonces yo no puedo decir, pastor Sergio es mi amigo, por lo tanto estoy llamado a hacerlo, a relajar. No, sino con mayor razón. Como es mi amigo, me conoce, que también soy un servidor del Señor, con mayor razón soy llamado a estar puntualito ahí, a cumplir con lo que se nos demanda. ¿Entiendes? Porque él puede esperar muchas cosas, quizás de parte del incrédulo, pero de parte de los creyentes está esperando responsabilidad, está esperando puntualidad, está esperando que ya no estar detrás, ¿no? Entonces, ¿te imaginas de pronto llamando a un costadito, Sofía Anderson, por favor, haga bien su trabajo, que nos esté diciendo, qué roche, ¿no? Porque, roche, bueno, porque te imaginas, ¿no? O sea, que entonces, justamente, no solo por el roche, sino porque al final estamos manchando la honra de nuestro Señor y de la doctrina que decimos que creemos. Amén. Verso 3, ahora sí, cerramos todo ese ciclo y comienza el verso 3. Va a hablar un poco sobre el dinero, el contentamiento, sobre la piedad. Vamos a acelerar un poco más. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, es conforme a la piedad. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Si alguno no está conforme con lo que Cristo ha hecho. O sea, no está satisfecho, no es suficiente lo que Cristo ha hecho. No es suficiente la enseñanza, la obra, la persona de Cristo. Está buscando algo más. O sea, y además su enseñanza, dice, porque no es una persona que solamente no está conforme por el oír, sino incluso está enseñando. Si alguno enseña otra cosa, está enseñando otra cosa diferente a lo que realmente es la doctrina de Cristo, que no es conforme a la piedad. ¿Y qué es la piedad, pastor? Habíamos visto, es ese amor, ese ejemplo que nos dio Jesucristo, el gran misterio de la piedad, que se despojó y Él hizo todo. Se entregó por ti y por mí. Pero alguien no está conforme con eso y dice, tengo que hacer algo más. No creo que sea así por gracia, sino que, ¿saben qué? También debemos de dejar de casarnos o dejar de comer tal comida, y comenzaban a introducir, ¿no? Porque de ese mismo grupo está hablando, de ese mismo grupo que en un inicio causaron caos, confusión, tal como nos han narrado en los capítulos anteriores. O de ese mismo grupo de viudas influenciadas por esas enseñanzas que estaban sacando provecho de la iglesia. De esos mismos se está hablando, que son personas que no están conforme con lo que la Biblia dice. Y eso también va a haber muchas veces en la iglesia. Y me ha pasado en un momento cuando he dicho, no, hermanita, pero, por ejemplo, no, hermana, ya no está viniendo, ¿por qué antes usted venía? Es que, pastor, la verdad, no siento la presencia. Yo quisiera, o sea, quiere ver cosas, porque en otro lado, la verdad, hablan en lenguas, hasta levitan y danzan en el espíritu. De esa persona no está conforme con lo que la palabra dice, sino está buscando nuevas experiencias. Pero bueno, es una persona que está buscando. Hay otros que le enseñan.
Y eso es más grave todavía. Ahora, cuando uno no está conforme a la palabra de Dios, en el fondo no está conforme con Dios. Oseas, ¿no? Dice, andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Y hoy día escuchaba una reflexión muy interesante en cuanto a eso, ¿no? ¿Te imaginas estar andando con una persona y no hablar? Amós 3:3, ¿no? O sea, ¿te imaginas estar hablando con una persona, pero en desacuerdo? ¿Ha pasado alguna vez te has peleado con alguien y porque ya pues te tocó ir en el camino, has ido y cómo se siente? Como que, o sea, no hay una relación, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que estamos caminando con el Señor, si estamos diciendo que estamos creyendo en el Señor, pero no estoy conforme con su palabra, hay un problema. Ahora, el no estar conforme con su palabra se puede manifestar de varias maneras. Una manera más abierta quizás es negar lo que la Biblia dice. Esa es una manera más abierta y uno podría escandalizarse y decir, ala, no, no, eso no creo que yo llegue a hacer eso, ¿no? Pero hay otra manera de no estar conforme con la palabra de Dios cuando le ignoramos. Le hacemos la ley del hielo a Dios. No decimos que no creemos en Él, pero le hacemos la ley del hielo a Dios. No te escucho, tampoco te hablo. No oro, pero tampoco abro mi Biblia. Estamos haciendo la ley del hielo a Dios. Estamos ignorando. Otra forma de no estar conforme es cuando nos alejamos de su palabra y buscamos otras cosas que sacien nuestras expectativas. Y comenzamos a buscar o quizás prédicas en YouTube, quizás, no sé. Porque las prédicas del pastor, demasiada exhortación, mucho pecado, que está para aquí, para allá, no. Yo creo que debo escuchar a otros, como Dante Gebel, él me hace reír. Y además su acento argentino suena mejor a mis oídos. Entonces me alejo de la palabra. Y otra manera de no estar conforme es cuando distorsiono la palabra. Distorsionar ligeramente la palabra. Es que la Biblia realmente no quiere decir eso, porque todo me es lícito. Pero la Biblia dice esto, esto. No, pero todo me es lícito y me quedo con lo que me conviene. Es otra manera de no estar conforme con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Verso 4 dice. Pero esto no solamente estaba de parte del oyente en la iglesia, sino se estaba enseñando doctrina que no estaba conforme con las sanas palabras de Jesucristo. Se estaba enseñando un evangelio diferente en la iglesia. Por eso que Pablo toca el tema y le dice, si alguno, y ese si alguno es porque había, ese alguno estaba ahí. Y hoy en día se podría introducir a la iglesia ese alguno, sí, y no necesariamente ese alguno va a usar un púlpito para traer ese tipo de enseñanza. Muchas veces lo puede hacer de tú a tú, de encubierto. Y tenemos que cuidarnos de eso. Verso 4 dice, está envanecido esa persona, ¿no? Que enseña de esa manera un evangelio diferente, dice, está envanecido, está orgulloso de lo que enseña. Nada sabe, dice Pablo, y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y Pablo comienza a dar una lista que va a traer este tipo de enseñanza, estas personas que enseñan una doctrina diferente a la del Señor. Lo que va a traer es, dice, contiendas, blasfemias, malas sospechas, pleitos, envidias, egoísmo, división. Eso es lo que va a traer una falsa enseñanza. Y debemos estar cuidados, debemos de cuidarnos de eso, debemos de cuidarnos de eso. Y debemos de estar conscientes de eso. ¿A qué estoy prestando oídos? Eso puede venir incluso de parte del mismo pastor si se choquea. Ahí viene la importancia de que lo que tú escuchas a través de este medio o cada domingo, filtres con la palabra de Dios. Acudas a la palabra de Dios. Si tiene correlación con lo que dice la palabra de Dios. Porque a lo mejor el domingo me presento y comienzo a hablar como argentino y te comienzo a pintar prosperidad y tantas cosas, y tú puedes decir, ah, qué bueno, ahora sí la iglesia va a crecer. Mentira, puede crecer en número, pero no en madurez espiritual. Amén. Verso 5 dice,
¿Qué más trae estas cosas? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Justamente eso es lo que va a hacer, pues, ¿no? Estas falsas enseñanzas lo que va a hacer es llenar de información que no necesariamente dice estamos en contra de Cristo, sino de información necesaria que va a desplazar, que va a privar al creyente, va a privar al oyente de la verdad. Va a ocupar memoria. ¿Te ha pasado? Mi hijito tiene una tablet cuya memoria es bien baja, ¿no? O sea, baja de capacidad. Y hay momentos que quiere instalar su juego y ya no entra más. ¿Por qué? Porque otros juegos están ocupando espacio. Si algo más está ocupando nuestras prioridades, nuestra mente, nuestro tiempo, justamente le está quitando ese espacio que debe de ocupar la verdad, la palabra de Dios. Porque con algo más yo estoy ocupando mi tiempo, mi mente, mi diario vivir. Cuán importante es justamente darle prioridad a la palabra. Verso 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales cosas. En el contexto de lo que Pablo está describiendo a estas personas que enseñan otra cosa, que no está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el contexto ellos tenían un objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Tomar la iglesia al creyente con sus enseñanzas, pero como fuente de ganancias. Y ese era su objetivo. Y esto no era nuevo, también ocurrió en Corinto, bajo los cuales cayó la iglesia. Para muestra, hoy en día existe lo mismo, sí. Conocemos hermanos que han venido de otras iglesias y nos cuentan cosas de personas que aparentemente eran piadosas por la manera de vestir, por la manera de hablar, decorosa, así como que ceremoniales quizás, pero luego descubrieron que estaban por la lana y no por amor a la oveja. Y luego descubrieron cosas que uno diría, pero ¿cómo? ¿Acaso no era cristiano? Pero así es. Y existe hoy en día en la actualidad ese tipo de enseñanza. Existe. Amén. Verso 5. No, verso 6, no. Entonces, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad, dice. Y vuelvo a repetir, ¿no? La piedad es esa vida de devoción que debe de tener el creyente. Esa vida de consideración, de honra a Dios que debe tener el creyente. Esa vida que tiene como modelo a Cristo. Hay un proverbio bien conocido que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Esa palabra temor tiene un significado similar justamente a piedad. Es el tener en cuenta a Dios. Pero gran ganancia es el tener en cuenta a Dios y gocémonos en ello, acompañado de contentamiento. Amén. Proverbios 1:7, ¿no? De tener en cuenta a Dios en cada momento de nuestra vida. Y no dice que el principio de la sabiduría es el que sabe más, sino el que de manera práctica pone o tiene en cuenta a Dios en cada una de sus decisiones. Estas personas no estaban teniendo en cuenta a Dios, por lo contrario, estaban en contra de la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener en cuenta a Dios, tenemos que tener en cuenta su palabra en cada área de nuestra vida. Aún en nuestro tiempo secular, seguimos siendo cristianos. Aún en nuestro trabajo secular, seguimos siendo cristianos. Y seámoslo con contentamiento, con alegría, no con pesar, sino que las personas noten que nosotros nos gozamos de ser cristianos, de ser quien somos en Cristo, y que no lo vean como un pesar, que las personas no vean que de pronto el cristianismo es sinónimo de, me perdí tantos derechos, ya fui, me perdí de ciertas libertades. No, sino por lo contrario. Eso es de gran ganancia. Ganancia sobre todo para el creyente y para el no creyente. Verso 7.
dice, porque nada hemos traído a este mundo. Sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿no? Y Pablo está diciendo, recordemos cómo hemos llegado a este mundo, pero más que eso de cómo hemos llegado a este mundo, yo creo que, o sea, recordemos quién éramos sin Cristo. Efesios lo narra claramente, ¿no? Estábamos lejos de Dios, ¿no? Efesios capítulo 2, ¿no? Primeros versículos. Narra que estábamos bien lejos de Dios. Éramos enemigos de Dios, sin Dios. Y recordemos eso, ¿no? Y que nuestras fuerzas, en nuestra carne, en realidad no vamos a sacar nada de este mundo. Pero dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto. Estemos contentos con esa vida de piedad al cual nos está llamando el Señor a vivir. Vivir piadosamente, teniéndole en cuenta a Él. Ese debe ser nuestro contentamiento. Verso 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, justamente. Los que buscaban algo más fuera de Cristo, apartado de Cristo, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y comienza a hablar justamente para contextualizarlo. Estas personas enseñaban lo que enseñaban para generar, ¿qué cosa? Ganancias. Por eso que no estaban satisfechos con Cristo, con la palabra. Estaban distorsionándolo. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Pablo hace referencia a algunos. Ya había antecedentes de personas que justamente se habían distorsionado de la verdad, codiciando justamente ganancias deshonestas. Yo creo también aquí en la mente fresca de los creyentes, o al menos creyentes judíos, no necesariamente en la iglesia de Éfeso, todos eran gentiles, ya había judíos en ese lugar cuando Pablo incluso llega, ¿no? Había judíos, porque había sinagoga, ¿correcto? Es interesante porque esto en la mente de un judío rápidamente viene a tu mente Judas, ¿sí o no? Quien a raíz de todos los, por su amor al dinero, codiciando a algunos, se extravió de la fe, ¿no? Y al final terminó como terminó, ¿sí? Bien, entonces, mis hermanos, hasta aquí, ¿no? Yo haría la reflexión en decir, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo en el día a día? Hasta este punto hemos aprendido tantas cosas de parte del Señor, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos satisfechos realmente con el cristianismo que el Señor nos muestra en su palabra? ¿O de pronto estamos insatisfechos? Estamos buscando, no sé, ¿no? Otras fuentes de satisfacción, ¿no? Yo creo que vamos a dejarlo esto para una segunda parte.